Buscamos siempre la mano generosa de Lucas Romero, quien es politólogo, director de Sinopsis Consultores, que nos orienta un poco en esto, cómo visualizar ese contexto. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo andan ustedes? La verdad, bien, pero te escucho realmente horrible. A ver, ¿me escuchás mejor? Yo te escucho un poco bajo también la voz, ¿eh? A ver si podemos mejorar un poco. A ver, ahí. A ver, Lucas, ¿cómo analizas vos? ¿Qué tipo de impacto tendrá la detención de Cristina en el futuro inmediato de lo electoral o cómo hay que mirarlo? Bueno, mucho habíamos especulado sobre si esta situación podía ocurrir o no, sobre todo antes del proceso electoral o después del proceso electoral. Ocurre antes del proceso electoral, con lo cual ahí hay un primer elemento de impacto, no hay un condicionamiento objetivo para la intervención de Cristina Kirchner en la escena, sobre todo en la forma en que Cristina Kirchner suele intervenir en la escena, que es o protagonizando la oferta electoral o amenazando con protagonizar la oferta electoral, y eso era lo que le daba incidencia. Lo pudimos ver muy claramente en 2019, ¿no? Digamos, decide intervenir asumiendo un papel secundario, pero esa intervención decidió la oferta electoral del peronismo. Esto ocurre en un contexto, que es un contexto de crisis, yo digo crisis reputacional, de prestigio del peronismo. El peronismo viene sufriendo un desgaste, una erosión no solo de la percepción pública, de la legitimidad de sus dirigentes, sus principales dirigentes, que están sumergidos en una composición de imagen altamente negativa, pero además de un peronismo que venía sumergido en una disputa por el liderazgo que se había hecho pública y muy evidente entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, con lo cual es un momento particular en el que se produce el hecho. Cristina Kirchner desde un comienzo intentó, enarbolar una defensa política de su situación judicial, ¿no? Esta idea de que ella es una perseguida política tiene claramente ese objetivo, pero además siempre trató de favorecer la interpretación en el peronismo de que en realidad la agresión judicial hacia su persona, lógicamente como consecuencia de sus actos, era en realidad una agresión hacia el peronismo, ¿no? Trató de generar una defensa corporativa y en algún punto lo logró porque luego de la decisión de la Corte, el peronismo, no todo el peronismo, o en todo caso la gran mayoría del peronismo tuvo expresiones de solidaridad de la boca para afuera. Ahora con el pie, ahí fueron menos los que se movilizaron, pero en todo caso logró una movilización como fue la que vimos el 18 de junio allí en Plaza de Mayo. Entonces, digo, esto marca que no es una actora que no tiene ningún tipo de relevancia entre el peronismo. La pregunta interesante para hacerse es, bueno, en estas condiciones, ¿cómo podrá seguir interviniendo Cristina Kirchner? Y yo ahí digo, es difícil parametrizar la respuesta a esa pregunta, pero sí digo que vamos a tener dos evidencias muy incontrastables respecto de si Cristina sigue incidiendo o no, si Cristina sigue siendo la protagonista dentro del peronismo, que es la formulación de la oferta electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente un aspecto en particular que está Cristina queriendo que ocurra, que es que Máximo Kirchner lidere la lista de candidatos a legisladores provinciales en la provincia de Buenos Aires en la tercera sección electoral, una de las 8 que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, la más importante y la que habitualmente gana el peronismo con mucha holgura. Ahí hay una disputa con Kicillof por imponer esa candidatura que le va a imprimir un carácter a la oferta que el peronismo ofrece en la provincia. El otro aspecto es el resultado de esa elección. Y el resultado no solo de la elección del 7 de septiembre, que es la elección legislativa, la desdoblada, digamos, sino la elección del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, porque Cristina está queriendo tener un protagonismo en lo que el peronismo le va a ofrecer a los bonaerenses. Entonces, si el resultado es malo, significará que entonces, además de la condición judicial que la está afectando, hay una erosión en sus niveles de apoyo. Así que me parece que son todos los elementos que deberíamos monitorear, observar para saber cuánto impacta de esto en la vida política de la Argentina en el corto plazo, pero particularmente en la vida del peronismo, ¿no? Bueno, pero todo lo que me describís, yo pongo dos aristas que me llaman poderosamente la atención. En la historia del peronismo hay dos ausentes. Uno principal y muy ruidoso, ausencia de gobernadores, no se los ve. Y la segunda, son muy pocos los sindicatos que dan una base a este tipo de movimiento.
¿Se puede construir un peronismo sin gobernadores y con pocos sindicatos? Bueno, sí, es interesante el punto que hace Daniel, coincido. Ahí yo creo que al peronismo le está pasando algo que también está pasando el radicalismo, y que en algún punto conecta también con la emergencia de Milei como actor político, que es una suerte de clivaje AMBA interior, ¿no? Porque en definitiva el radicalismo del interior no es el radicalismo del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. El peronismo del interior no es el peronismo del área metropolitana o del Gran Buenos Aires. Y ahí hubo, me parece, un clivaje que se fue generando sobre la base de que el establishment político nacional se volvió un establishment esencialmente ambacéntrico, un establishment que pareciera estar sesgado en sus preferencias, en su interés de atender las demandas de los votantes y el electorado del AMBA, un electorado muy importante en su cantidad, en su volumen, y ha relegado, digamos, en muchos aspectos, las demandas o los intereses electorales del interior. Por eso creo que se está produciendo ese clivaje en los dos principales partidos, en los partidos históricos de la Argentina, precisamente porque se ha producido una instancia entre los votantes. Y digo que esto conecta con la emergencia de Milei, porque cuando uno mira el resultado del 2023, uno ve que a Milei le fue excelente en todos los lugares del país, menos en el AMBA. Salió tercero en la Ciudad de Buenos Aires, no ganó la provincia de Buenos Aires, salió tercero en el AMBA. Si uno unifica el Gran Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires, Milei salió tercero en la elección presidencial de 2023, es decir, en donde menos bien le fue en el AMBA, y yo creo que tiene que ver con que también el electorado lo eligió a Milei como una forma de castigar ese establishment político nacional que se había vuelto ambacéntrico. Y me preguntaba de los sindicatos. Bueno, tiene que ver con que claramente el liderazgo de Cristina Kirchner hoy dentro del peronismo está muy discutido. Hay sectores que no acompañan esta idea de que Cristina siga siendo la principal referencia, que están intentando empujar, promover algún tipo de renovación, de regeneración, que facilite la reconciliación del peronismo con buena parte de la sociedad, sobre todo con una porción mayoritaria que le permita construir una mayoría electoralmente ganadora, y allí están buena parte de los sindicatos, sobre todo los que están enrolados en la CGT. Hace rato que el kirchnerismo, Cristina Kirchner, tiene más ascendencia en los sindicatos que están enrolados en la Central de Trabajadores Argentinos, en las dos vertientes de la Central de Trabajadores, en la CTA, digamos, que son sectores más afines al kirchnerismo, con lo cual no estamos viendo una novedad, estamos viendo algo que ya venimos viendo, que es un desgaste, una erosión de ese liderazgo que fue hegemónico dentro del peronismo de Cristina Kirchner, pero bueno, que se resiste a retirarse de la escena, y en ese resistirse a retirarse de la escena tiene todavía la ventaja de que quien no puede construir una mayoría, sí por ahí puede lograr construir una minoría capaz de obstaculizar la construcción de una nueva mayoría, ¿no? Y me parece que algo de eso estamos viendo. La verdad que dialogar contigo siempre trae el mismo problema. Cada respuesta abre un abanico de preguntas nuevas, como por ejemplo, no sé si meterme, que la política es cada vez más porteñocentrista, pero después el interior te da otra respuesta, porque todos que están mirando Capital Federal o la zona del AMBA, pero electoralmente después termina siendo una cuestión de líderes territoriales, como lo que se ha visto en este año, de líderes territoriales ganando. ¿Y qué es lo que pasa? La estructura de La Libertad Avanza, ¿qué festeja? Segundo lugar en Misiones, segundo lugar en Santa Fe. A ver, en cada uno de los distritos que vos miras no supera el 20-30% y dicen que hacen muy buenas elecciones sin ganar la misma. Uno en la lógica política tendrá que replantearse a ver qué es lo que se decía. Me acuerdo mucho esa frase de Pichetto que decía, en política hay que ganar, señores, cuando decía en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, pero esta gente por ahora festeja derrotas dignas, diríamos. ¿Cómo es? Sí, la hipérbole o la exageración es un condimento esencial de la narrativa del oficialismo y de La Libertad Avanza, así que no debería sorprender que exageren resultados electorales. Yo coincido contigo en el sentido de que cuando uno mira las elecciones que han ocurrido hasta aquí, uno observa naturalmente el crecimiento de La Libertad Avanza, porque desde cero cualquiera crece, cualquier resultado es crecimiento.
Ahora, cuando uno lo contrasta incluso con lo que logró Milei en 2023, y es cierto, ahí tiene uno el riesgo de comparar peras con manzanas, pero no deja de ser una referencia a lo que Milei obtuvo como apoyo electoral en 2023. Y hacíamos un ejercicio que era sacar un promedio, si se podía hacer ese ejercicio de los resultados electorales hasta aquí de la Libertad Avanza en las elecciones que han ocurrido, y lo comparábamos contra el promedio de Milei en esas mismas provincias en 2023, nos daba algo así como la mitad. Es decir, la Libertad Avanza está obteniendo en estas elecciones provinciales la mitad del apoyo electoral, porcentualmente hablando, de lo que obtuvo Milei en 2023. Eso, de vuelta, salvando las distancias de la comparación entre dos tipos distintos de elecciones, nos está hablando de un oficialismo que viene creciendo pero muy lentamente. Y este es un oficialismo que necesita no solo ganar la elección de medio término, porque necesita enviar una señal de que este proceso político de tanta fragilidad se está consolidando, sino que necesita rápidamente construir una mayoría que quede reflejada en el sistema. Este es un presidente que viene gobernando en condiciones de hiperminoría. Eso significa que su margen de acción, o sea, digamos, sus márgenes decisionales están restringidos. Y vaya si no el ejercicio de analizar en qué medida Milei ha venido pudiendo tomar muchas de las decisiones que quisiera tomar, ¿no? Reformas estructurales, la posibilidad de sancionar leyes que realmente produzcan cambios normativos que acompañen el proceso de cambio económico. Es decir, este es un presidente que gobierna en condiciones muy particulares y necesita reflejar una parte de esa mayoría de gente que lo apoya en las encuestas, que esté reflejada en el sistema. Y para eso necesita construir una mayoría. El problema que creo que está teniendo es que para construir esa mayoría no decidió la vía, me sale decir más fácil, pero yo digo que es la vía que la escena le presentaba como la más conveniente, que es la de buscar juntarse con todos aquellos sectores que piensan más o menos como el oficialismo, como Milei, y construir una mayoría mucho más rápida, para poder tomar decisiones más rápidas. Pero sin embargo Milei ha querido construir su propio partido, su propia fuerza política, y eso es un camino mucho más largo y mucho más sinuoso, porque lo que le ocurre es que se encuentra con poderes territoriales que no necesariamente siendo el peronismo, que es lo que con lo que confronta Milei a nivel nacional, pueden tener algún tipo de afinidad con alguna idea que tenga Milei, pero Milei no los quiere sumar, o en todo caso los quiere sumar, pero por el lado del apoyo y no por el lado de un acuerdo. Milei no está buscando acuerdos, no está buscando alianzas, está buscando afiliaciones. Y eso es muy difícil de lograr porque, naturalmente, hay dirigentes que dicen, bueno, pero entonces yo me tengo que afiliar y me voy a la cola y no tengo ninguna incidencia, no puedo participar del proceso de toma de decisión. Soy uno más de los que se someten al liderazgo de Milei. Bueno, esta estrategia tan particular de Milei de construcción de su poder territorial y de esa mayoría que él necesita para tomar decisiones, me parece que lo está poniendo en esta coyuntura de, bueno, quizás no pueda crecer todo lo que las encuestas indican que el oficialismo puede crecer. ¿Por qué? Bueno, porque no logra acuerdos políticos para lograr que esa mayoría de las encuestas se traduzca en los votos. ¿Qué va a pasar en Entre Ríos? ¿Qué va a pasar en Jujuy? ¿Qué va a pasar en Chubut? ¿Qué va a pasar en Mendoza? Digo, el oficialismo local de esas provincias, ¿va a ir en alianza con la Libertad Avanza? ¿O la Libertad Avanza va a ir a buscar sus propios votos y esos gobernadores se verán obligados a ir a competir? Probablemente pierdan porque la discusión se va a nacionalizar y Milei puede lograr buenos resultados en esas provincias. Ahora, eso va a afectar la capacidad que tenga el oficialismo de crecer. Entonces, es una coyuntura compleja, sobre todo, insisto, por esta estrategia que está desplegando el oficialismo, ¿no? Ahora, ese porteñocentrismo que muestra claramente y a rajatabla Milei en todos sus aspectos, en todo lo que se mueve, ¿no es un arma de doble filo del no entender el electorado del interior? ¿No mirarlo al electorado del interior y no decir, che, escucha, ¿y ellos cómo piensan realmente? Sí, yo coincido en que Milei ha asumido una suerte de representación del electorado del interior en 2023 que no fue retribuida de parte de Milei. No fue correspondido ese apoyo que recibió. ¿Por qué digo? Porque es un presidente que no viaja al interior, es un presidente que
digamos, no se junta con los gobernadores, no le interesa la realidad de los votantes del interior, parece estar desentendido de ese mandato que recogió de esos votantes, como si no interpretara el sentido de ese voto. Incluso en los trascendidos llega a decir, a mí me votaron para arreglar la macroeconomía, el resto no es problema mío, es problema de los gobernadores. Incluso ha sido muchas veces, digamos, muy agresivo con la forma en que los gobernadores gestionan, digamos, las realidades locales, casi entendiendo que las preocupaciones de los votantes no es una preocupación del presidente, sino de los gobernadores. Ahí yo creo que hay un error de vuelta de un dirigente, Javier Milei, que no tiene experiencia política y que naturalmente por no tener experiencia política carece de las herramientas y las capacidades para interpretar muchas veces lo que debe interpretar un dirigente político, que es lo que los votantes piden, lo que los votantes reclaman, lo que los votantes transmiten con su voto. Y bueno, digo, es un presidente que ha viajado mucho más al exterior del país que al interior del país. Y eso yo creo que es un problema para ese fenómeno que yo detallé, que fue ese electorado del interior que lo eligió a Milei para atender sus demandas desatendidas por el establishment político ambacéntrico que venía gobernando. Así que el resultado de las elecciones en octubre va a ser un parámetro también para medir en qué medida Milei correspondió o no a ese electorado del interior, el mandato que ese electorado del interior le dio en 2023, ¿no? Ahora, ¿cuánto dura la economía? Digo, él viene a pasos avanzados. ¿Y qué es lo que viene después? ¿Seguirá siendo el único caballito de batalla? ¿Puede ser en una gestión presidencial el único caballito de batalla la economía y que la gente le termine pagando siempre? Digo porque salimos de esa crisis de 2 años atrás en las cuales nos dejó Alberto Fernández, no cabe ninguna duda, estamos en otra etapa, estamos viendo otra cosa, quizás no todo lo bien que querramos, pero una vez que pasemos esa etapa, que a este ritmo uno puede pensar 1, 2 años, ¿qué etapa viene? Bueno, es interesante. Claramente este es un proceso político que está fuertemente condicionado por el proceso económico, quizás como siempre en la Argentina o quizás como nunca, y naturalmente a Milei le va a ir como le vaya a la economía, porque era la demanda ciudadana, resolver la economía, arreglar la economía. Yo digo que en 2023 había una demanda de cambio muy fuerte, y Milei fue elegido como el instrumento de cambio. Milei empezó a gobernar y empezó a ofrecer algunos resultados que eran demandados por la ciudadanía, particularmente baja de la inflación, orden público, reducción del tamaño del Estado, incluso algunos otros que estaban en un segundo plano, pero que son estructurales, baja de la pobreza. Yo creo que todos esos elementos invitan a la mayoría de los que están mirando este proceso, los interesados, los votantes y los ciudadanos argentinos, invitan a pensar que todavía es demasiado pronto para concluir que este proceso de cambio fracasó, ¿no? Ya lo estoy diciendo porque todos esos votantes pudieran sentir que hay elementos que todavía no están resueltos, que hay situaciones que no están resueltas, hay la percepción que nosotros registramos permanentemente del público sobre su situación económica personal no es una percepción muy positiva. Hoy uno ve una sociedad, digamos, más expectante con lo que hay por delante que con lo que le está pasando en el presente. Pero claro, uno ve esos indicadores y seguramente se inclina a pensar que esa gente dice, bueno, dejemos que este proceso de cambio avance porque algunas respuestas positivas hubo. Entonces, yo digo que la historia de Milei y la historia del proceso económico es la historia de un proceso de cambio que creo que está en curso para la percepción pública, que todavía no fracasó. Y eso es una ventaja para Milei, porque Milei sigue siendo por ahora visto como el instrumento de cambio. Sí. Más aún si lo alternativo que se ofrece pasado, porque está Cristina Kirchner como principal protagonista, porque está Sergio Massa como principal protagonista, porque están los dirigentes que no le habían resuelto los problemas a la gente liderando la principal opción alternativa que hoy hay en la escena, que es la que ofrece el peronismo. Entonces, todo eso hace que el proceso de cambio todavía esté en curso. ¿De qué depende de que la gente diga este cambio fracasó? Bueno, de que el proceso económico empieza a mostrar otras señales, que la inflación deje de bajar y empiece a subir de vuelta, que la estabilidad del dólar deje de ser estabilidad y empiece a ser inestabilidad,
que eso produzca consecuencias en materia de actividad económica, consecuencias en materia de empleo, consecuencias en materia de poder adquisitivo, consecuencias en materia de consumo. Si todo eso se empieza a deteriorar y empieza a tener una trayectoria distinta a la que tuvo, bueno, probablemente la percepción de que Milei está encarando un proceso de cambio va a desaparecer, y eso va a ser un problema para Milei de cara al 2027. Así que es un presidente que va a tener que seguir dando resultados económicos, y yo ahí digo que, parafraseando un poco la terminología de los economistas, Milei tiene que lograr que el sufrimiento marginal de la gente sea sostenidamente decreciente, porque eso es lo que va a alimentar la percepción de que el proceso de cambio está funcionando. Cuando ese proceso de sufrimiento marginal se revierte y empieza a ser creciente, de nuevo la inflación vuelve a crecer, mi poder adquisitivo se vuelve a deteriorar fuertemente, siento que mi empleo se puede perder, bueno, ahí vamos seguramente a ver un desafío y un proceso desafiante para este presidente, para este oficialismo de cara a las posibilidades de reelección, ¿no? Me parece que hay que mirar la economía, hay que seguir mirándola, porque ahí está la clave. Por algo Cristina Kirchner, tratando de construir expectativas sobre el futuro, dice esto se cae, como diciendo, bueno, creo que lo bueno que puedan estar viendo no es sostenible. Bueno, ahí se juega un poco la dinámica política, ¿no? ¿Qué tan sostenible o no es el proceso económico? Lucas, un abrazo, gracias por estos minutos, siempre interesante escucharte, gracias. No, por favor, Daniel, un placer, un abrazo. Igualmente, es Lucas Romero en contacto con nosotros.